Bueno, finalmente se conoció esta semana una resolución de la Secretaría de Ambiente firmada por su titular, Sergio Bergman, y del Ministerio de la Producción, firmado también por Dante Sica, el ministro a cargo del área, por la cual se aprueba la importación de residuos a la Argentina. Se trata de chatarra ferrosa, ya vamos a saber o a ver qué es, chatarra no ferrosa, rezagos de papel y cartón, vidrio roto y cascotes y rezagos plásticos. La resolución, como les decía, acaba de ser firmada e implicará un cambio entre nosotros, un cambio que llama la atención porque en Asia muchos países han cerrado ya las puertas a los residuos. China cerró la compra de PET, Estados Unidos, Europa no saben qué hacer con sus residuos y evidentemente están poniendo la mira en otros mercados. Europa empieza a prohibir también la incineración, por lo tanto pensamos esa tecnología requiere otros mercados, esa tecnología empieza a ser ofertada y hay lobby en los países para que esa tecnología que ya no se va a usar en algunos países pueda ser ubicada en otros lugares del planeta, la tecnología de la incineración. Por lo tanto, se fuerza la apertura de mercados en Latinoamérica que sean capaces de comprar y utilizar eso que ya, insisto, se empieza a pensar como inconveniente y también en algunos casos como tecnología que deja de ser de punta, que deja de ser de primera calidad. La otra cosa que se nos ocurre que desprende esta resolución de la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de la Producción es el tema de los controles. ¿Cómo será la regulación bajo la exigencia respecto de qué materiales pueden entrar y cuáles no? Bueno, vamos a hablar con Cecilia Allen ahora en que nos puede ayudar a pensar esto. Ella forma parte de la Alianza Global por Alternativas a la Incineración. En definitiva es alguien que está en tema y está preocupada también por esta cuestión, como muchos de los argentinos que sin información todavía categórica, bueno, ya tienen una idea por dónde va la cosa. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Sergio? Buen día. ¿Va a ser Argentina un país de sacrificio, un país que va a recibir los miles y miles de toneladas de desperdicios de los países del primer mundo? Y bueno, ahora está en una situación un poco más favorable para que eso suceda por lo pronto. Me parece importante el contexto que vos marcabas, digamos, sobre este decreto. Y si me permitiste, agrego algunos elementos. Sí. Bueno, como vos decías, digamos, en enero del año pasado China prohibió o puso restricciones muy estrictas, digamos, a la importación de ciertas categorías de residuos, entre las cuales se incluyen los plásticos, y China era el primer importador de residuos plásticos del mundo, recibiendo principalmente residuos de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Y este cierre, digamos, de China puso en jaque el mercado internacional de reciclaje, entre comillas, porque, digamos, lo que estaba sucediendo es que China estaba recibiendo una gran cantidad de residuos plásticos que no eran reciclables o que estaban mezclados con otros residuos, y justamente por eso toma esa decisión, porque estaba afectando, digamos, a su capacidad de, por un lado, reciclar los residuos propios, y por otro lado le estaba llegando basura realmente. Entonces, lo que Europa exportaba o Estados Unidos exportaba y reportaba como reciclaje, en realidad eran residuos que no son muy difíciles de reciclar o que el valor de mercado es muy bajo, entonces eventualmente no se reciclaban, sino que terminaban o siendo quemados, incinerados o dispuestos en basurales y demás. Entonces queda disponible, digamos, toda una masa de residuos plásticos de baja calidad que no tienen dónde ir. Lo que sucedió después de eso fue que
empezaron a exportarlos a países del sudeste asiático. Algunos de estos países empezaron a imponer restricciones para recibir estos residuos porque empezaron a inundarse de plásticos de baja calidad mezclados. Entonces está disponible, digamos, en el mundo esta masa de residuos que los países de Europa, de Estados Unidos, las primeras potencias, no tienen dónde llevar. Eso es algo que hoy sigue vigente, digamos, los programas de reciclaje en Estados Unidos, en Europa están un poco en jaque porque antes simplemente exportaban una masa de materiales que hoy ya no pueden exportar. Cecilia, sí. No, quiero hacer una pequeña pausa acá, abrir una ventana, resaltar lo que estás diciendo. Cecilia Allen, de una alianza global por alternativas en el tratamiento de la basura, nos está diciendo esta mañana que el mundo cierra la posibilidad de que los países que más consumen y más producen desechos se los mande para que los alberguen en sus países, y que en esos residuos va un poco de todo. Por ahí ustedes tienen esas imágenes de alguna filmación o fotografías de cientos de personas en China separando toneladas y toneladas de basura que efectivamente llegaba de Estados Unidos. Sigamos sumando voces. Vamos a escuchar ahora a Julián Monques, que es ambientólogo y docente, porque lo que nos interesa saber también es cuál es la razón de esta resolución a pocos días de que la administración cese su periodo de gobierno. Claramente lo que impulsó este decreto fue el empuje de ciertos grupos económicos, grandes sobre todo, que lo que buscaban era permitir el ingreso de esos residuos para meterlos como materia prima de su proceso productivo y de esa forma abaratar los costos. Ahora bien, lo que no resuelve ni el decreto ni esta resolución que surgió de esta reunión entre el Ministerio y la Secretaría de Ambiente es la disputa en términos económicos con las economías cartoneras y con el sistema de reciclado de la Ciudad de Buenos Aires y del país. ¿No? Porque si vamos a la Ciudad de Buenos Aires, bueno, estamos en el orden del 45% del reciclado, pero lo que nadie dice es que gran parte de ese porcentaje son residuos de poda y escombros. Entonces, aún nos falta muchísimo por reciclar acá en la Ciudad de Buenos Aires. No hablo del resto del país porque no tengo los datos frescos, pero a lo que va es que falta muchísimo para avanzar en términos de políticas públicas, para fomentar el reciclado, para generar que esta ciudad efectivamente sea verde y no sea simplemente un sello. Entonces, introducir esta resolución, permitir el ingreso de la basura, solo va a competir con esas economías cartoneras, que son las que en definitiva hoy en día están generando las mínimas condiciones para que algo de reciclado haya en la Ciudad de Buenos Aires, y a su vez desmotiva, digamos, ¿no? Porque claramente ahora, al ser un mercado menos competitivo, menos personas se van a volcar a hacer de esa actividad, bueno, un usufructo para su trabajo diario. Bueno, ahora vamos a ir con Cecilia Allen para hablar exactamente de el reciclado urbano, de qué va a pasar con eso, pero ahí se menciona en el arranque, Julián Monques, aquellos sectores beneficiados. ¿Cuál es el nombre y apellido de estos sectores beneficiados? ¿Son aquellas empresas que producen aceros, Techin, Tenaris? ¿Es la decena de compañías que se encargan de eso? Mira, no lo sé a ciencia cierta. Sí es cierto que la industria del reciclaje está diciendo que están trabajando a menor capacidad de la que tienen. Y bueno, y la respuesta a esto, ha sido, bueno, entonces abramos a la importación, ¿viste? Cuando la verdad es que, como decía ahí el compañero en el audio, el reciclaje en la Argentina es muy bajo, digamos, los niveles de reciclaje de los residuos que se generan acá es muy bajo, y lo que hay realmente es principalmente atribuible al trabajo de los cartoneros y las cartoneras que han impulsado planes municipales. Sí, pero entonces, siempre en términos simbólicos. Acá escuchábamos la nota y con Juan decíamos, son mínimos, son menores esos niveles de reciclaje. Por otra parte, Cecilia, ¿qué tal? Buen día. Buen día.
pensando en estos números que van apareciendo, digo, por día en el SEAMSE, y hablamos solamente del SEAMSE, con esto estaríamos evitando datos de basurales abiertos en todo el país, lugares de quema, pero por día enterramos 19.000 toneladas de basura en SEAMSE. Es un delirio que estemos ingresando este tipo de elementos. Ya están ingresando, por otra parte, digo, ya es un hecho, ya llegó, no sé, el primer barco con basura / insumos. Yo, no que yo sepa, pero pero puede ser, la verdad, no lo sé. Sí es cierto que había importación, porque eso también está bien decirlo, había importación de algunos residuos de insumos para la industria del reciclaje, pero esto lo que hace es, digamos, abrir más Eso, yo siento que abre la puerta, sí. No solo los residuos, sino también lo que mencionábamos, que es las plantas incineradoras, que ese es todo un tema que me parece que vale la pena desarrollar. Lo que dice Juan es, se entierran 19.000 toneladas y solo 2.000 toneladas se reciclan en las dos plantas que hay en la ciudad de Buenos Aires de tratamiento biológico, ¿no? Por lo tanto, no se procesan un porcentaje altísimo de eso, y habrá que ver qué va a pasar con eso. Sí, bueno, y como frutilla, digamos, del postre, el decreto, la reglamentación, mejor dicho, la resolución que reglamenta el decreto, en uno de sus artículos dice que deberían promoverse políticas de reciclaje para recuperar lo que se genera localmente, ¿viste? Como el mismo decreto que te abre la puerta para recibir materiales de afuera, te dice, no, bueno, pero estaría bien también recuperarlo de adentro, ¿viste? Es absolutamente esquizofrénico. Me parece, te sumo un dato más, digamos, en términos de lo que veníamos hablando. Esta resolución que reglamenta el decreto establece ciertos estándares para importar los materiales reciclables. Y en el caso de los plásticos, los estándares que establece son mucho más laxos que los que establece China, y son mucho más laxos que los que se están discutiendo a nivel internacional. Entonces, por eso te digo que la puerta para recibir estos plásticos de baja calidad, plásticos mezcla, los plásticos que nadie quiere, sigue abierta, por lo menos una puerta mucho más ancha que la que ha puesto China, que era el principal importador. Y lo que están diciendo además actores especialmente interesados es que la compensación por la huella de carbono de Argentina sería mucho mayor si el país toma la valorización energética, es decir, la incineración, y no el reciclaje. Claro, el reciclaje, como está implementado, prácticamente nulo, no se separa la basura en Argentina, no se procesa la basura, los sistemas no son eficaces, no están diseñados con eficacia. Entonces, claro, la valorización energética, si se ponen las plantas, rápidamente va a compensar la huella de carbono con mayor eficacia, va a ser más claro eso. Por lo tanto, ahí me parece que también hay que estar atento, ¿no? Bueno, nosotros salimos a denunciar eso cuando salió el decreto, que, digamos, el decreto lo que establece, digamos, para también contarle a la gente, es que prohíbe la importación de todo tipo de residuos, supuestamente, pero cambia la definición de lo que es residuo. Entonces, cualquier material, digamos, que tenga un uso específico en el país, una demanda, y que su uso no genere impactos en la salud y el ambiente, así está dicho, ya no es considerado un residuo. Entonces nosotros lo que salimos a decir es, bueno, cualquier cosa que pueda ser incinerada, que pueda ser usada como combustible en una cementera, tiene un uso local, tiene una demanda local, y para el gobierno, como son actividades legales, uno creería que no causan problemas a la salud y al ambiente, aunque sí las causen. Entonces, cualquier cosa deja de ser un residuo. Entonces, la puerta está abierta para cualquier tipo de materia, cualquier residuo. En la resolución que sacaron ahora, reglamentando el decreto, dice específicamente que no se permitirá ni la disposición ni la valorización energética. Eso es una noticia positiva. Hay que ver, digo, qué interpretación hacen, ¿viste? No sé, digo, hay que ver qué pasa con eso, pero está... Cecilia, como para explicar bien de nuevo lo que acabas de decir, en esta resolución entonces, en esta reglamentación del decreto, ¿aclaran que no se va a termovalorizar esta basura?
Lo que dice es que no se permitirá incinerar, como ¿no? Como claro, para que valorización energética, dice, eso puede ser, digo, ahí está la interpretación, ¿no? Pero bueno, y supuestamente uno creería que ahí entra la incineración con recuperación de energía, pero bueno, sin la incineración, bueno, sin recuperación de energía, me imagino que lo tomarán como disposición. No sé, por eso te digo, es muy discrecional todo, digamos, toda la lectura tanto del decreto como de la reglamentación es muy discrecional, y eso no es bueno, no hay criterios, o sea, en la resolución se establece un procedimiento, esto de el que quiera importar algo tiene que presentar una memoria técnica del residuo, del proceso que va a tener, sí, hay que seguir el proceso, ¿no? A ver cómo va a ser. Claro, pero no hay criterios, o sea, en el caso de los residuos en general define la Secretaría de Ambiente, en el caso de los reciclables ni siquiera autoriza ambiente, solamente autoriza producción, que informa ambiente, pero ya ambiente no tiene ningún rol ni para la chatarra, ni para papel y cartón, ni para plásticos. Y Cecilia, ¿cómo será el vínculo entre el Estado y la industria para permitir, por ejemplo, porque me imagino que si vamos a comprar basura pensándola como insumos, será para alimentar la producción de la industria y que esa industria deberá en algún momento expresar, bueno, quiero ingresar tantos kilos de tal cosa, ¿no? Para poder ponerla en funcionamiento y producir. ¿Se conoce ya cómo será ese dispositivo, cómo será esa forma de pedirle la basura al mundo? Sí, es un trámite a distancia que se hace online, me imagino, o sea, es un trámite a distancia, así que sí, se presenta, es todo papel, digamos. Vos presentas un papel, quien quiere importar presenta la documentación diciendo que quiere importar esto, que tiene estas características, lo voy a usar para esto, y ahí o producción o ambiente y producción aprueban, y después el contenedor llega y bueno, no sé, digo, da un periodo de creo que 72 horas para hacer una inspección, pero ya sabemos lo que son los controles acá. Entonces, bueno, nada, es administrativo, quiero decir, el trámite. Bien, vamos a seguir muy de cerca el tema. Esto, la verdad, recién está comenzando, ya está la resolución aprobada. Esto, digamos, ahora ya están, como decía recién nuestra entrevistada, están las puertas abiertas para que Argentina reciba esta chatarra, los rezagos de papel, vidrio roto, cascote, rezagos de plástico. Todo lo que se produce acá va a enterramiento, por lo tanto nos cuesta entender por qué deberíamos recibir aún más basura que no podemos tratar. Se explica desde el oficialismo que lo que se hará con la basura que ingrese es producir bienes y servicios, ¿no? Producir otras cosas como materia prima. Esta es la explicación que se da. Me gustaría escuchar un último fragmento que habíamos preparado de Juan Monques, que es un ambientólogo y docente, también preocupado por el tratamiento de la basura. Esto, en definitiva, va a competir contra sus economías, contra las cooperativas. Y sobre todo entendiendo desde dónde surge este impulso, esta necesidad de permitir este decreto, que está articulado en los grandes grupos económicos, empresarios y productivos, que lo que buscan a través de esto es básicamente reducir los costos de producción. Y apañados bajo el esquema de la economía circular, ¿no? Porque hacen referencia a que toman los residuos de otros lugares para meterlos de vuelta en el sistema productivo. Bueno, la economía circular tiene su potencia, pero también tiene sus discusiones, y sobre todo a la hora de entender la economía circular hay que entenderla en términos de escala. Entonces no podemos hablar de una economía circular a nivel global, porque también hay que tener en cuenta, bueno, los costos que hay en el transporte, la huella de carbono que hay detrás de esos residuos. Entonces, si uno hace la huella de vida de esos residuos que van a ingresar al sistema productivo y van a terminar en algún producto que sea nacional, bueno, sin dudas va a tener una huella de carbono mucho más costosa que lo que sería eficientizar el mercado
de recuperación propio de la Ciudad de Buenos Aires y del país. Mirá qué interesante lo que plantea Julián, porque en términos prácticos sería, te tomaste una Coca-Cola en alguna ciudad de los Estados Unidos o en cualquier ciudad de Europa y ese residuo va a viajar en barco a la ciudad de Buenos Aires, a la otra punta, para ser reutilizado en el mejor de los casos. Estas son las grandes contradicciones del mundo que vivimos, que las podemos encontrar a cada paso. Me parece que ese es otro detalle que hay que tener en cuenta cuando analizamos lo que significa la nueva disposición. Cecilia, sí, una frase final porque estamos pasadísimos de tiempo, pero decimos. No, simplemente dejarte ahí la duda de también qué pasa con los residuos peligrosos. No vamos a estar, no estamos abriendo la puerta a importar residuos peligrosos y por lo pronto este decreto viola el convenio de Basilea, del cual Argentina es parte y que establece una definición de residuos que Argentina acaba de abandonar. ¿Y cómo entrarían esos residuos peligrosos o en forma de qué? Si estamos hablando de chatarra, de papel, de cartón, de plástico. Es que hay dos tipos de residuos según la resolución. Una es esta, chatarra, cartón y demás, y después hay otro tipo de residuos que no están especificados, pero puede ser cualquier otra cosa que tenga un uso local. Claro. Por eso, si eso es un residuo peligroso y cumple con esos requerimientos, que tiene un uso local, una demanda, etcétera, podría ser importado. Y eso viola, digamos, hay todo un convenio, que es el convenio de Basilea, que regula ese movimiento, y Argentina se está desmarcando, digamos, se está abriendo de ese convenio, estableciendo unas reglas de juego propias que son violatorias del convenio. Gracias, Cecilia. Cecilia Allen es integrante de Gaia, una alianza global que está trabajando por alternativas en el tratamiento de los residuos. Que tengas un buen día, Cecilia. Muchas gracias. Seguimos acá en Sábado Verde, enseguida con un abanico de temas que tiene que ver con esto, con la basura que generamos, con el ambiente que nos rodea, con los animales, con las plantas, cuál es el estado de gigantescas poblaciones de animales y plantas. Queremos también entrar en ese tema dentro de un rato acá en el programa.